¿En dónde se originó el pecado por primera vez? ¿De qué manera vino el pecado a esta tierra? ¿Y quién fueron los primeros seres humanos que pecaron? Que tiene como referencia el origen del conflicto en la tierra. Vamos a orar, cariñoso Dios, te pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos ilumine al abrir tu palabra. Solo Él sea el que nos dirija en Jesús. Amén. Te invito a suscribirte, a compartir y a darle like. Viendo esto, vamos a ver tres aspectos importantes en esta lección. Uno de ellos es Génesis capítulo 1, versículo 31, donde nos dice que Dios creó al mundo. Cuando Dios creó al planeta Tierra, esto significaba de que el planeta Tierra estaba en perfectas condiciones. Él no había rasgo de pecado aún. Entendemos que no había rasgo de pecado cuando el Edén fue creado. Dice el versículo Génesis 1:31, vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El mismo Dios dice que era bueno en gran manera, que no había nada malo cuando Él creó el Edén, cuando Él creó el mundo. Era bueno en gran manera. Si Dios es un Dios perfecto, un Dios que todo lo sabe, es por eso que Él dice, esto está bien. Dios lo que hace, lo hace bien. ¿Y de dónde salió el pecado? ¿De qué manera el pecado se reprodujo o de dónde salió el pecado en principio del mundo? Ahora, tenemos que lo que Dios había creado era perfecto. Y ahora vamos allí a leer Génesis capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 7, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, también eran parte de su creación, el ser humano. Él puso un huerto en medio del Edén, el huerto, el árbol del bien y del mal, del conocimiento, ¿verdad? Y ellos le dijo que no podían comer ese árbol. Pero este segundo punto va a hablar de que el pecado entró por eh, comer o desobedecer a Dios a través de comer este árbol, por medio de el hombre. Y dice el versículo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabiendo Dios que el día que comiáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ahora, ¿qué pasó aquí? Satanás se disfrazó de una serpiente, la más astuta, la más hermosa, para hablarle a Eva. Las serpientes no hablaban, los animales no hablan, y por ende tampoco hablaban en el principio. Y mire la estrategia de Satanás. Le hizo una pregunta. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a ustedes con respecto a este árbol? Y Eva le dijo de que no comiera para ver en qué manera podía usar una frase o lo que había dicho Dios o si Eva se había equivocado con respecto a lo que Dios le había dicho para atacar. Y él entonces dijo, no morirás. Esto es una mentira que dijo Satanás aquí. Entonces el pecado entró por una mentira, por una serpiente y por una mentira, porque fue una mentira que dijo Satanás allí. Y por ende, vamos a ver si el pecado entró, no estaba el pecado en la tierra, ¿de dónde esta serpiente o Satanás salió para que el pecado estuviera? Tercer punto. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9, dice, después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con ellos. Entonces,
Satanás estaba en el cielo y fue arrojado a la tierra porque había cometido pecado. Esta lección la vamos a andar el día de mañana, transcurso de esta semana. Vamos a hablar un poco más del inicio del pecado en el cielo. Pero aquí entendemos que el que trajo el pecado al mundo fue Satanás, porque Dios no había creado el pecado. Dios había creado el mundo perfecto, sin pecado, sin mancha. Y Satanás fue el que trajo el pecado al mundo. Conclusión de este tema: tener presente de que todo lo que Dios ha hecho es perfecto y no había mancha ni pecado en él. Segundo, Satanás siempre usa lo que más nos agrada. Siempre busca de una u otra manera ponerle una piedrita de tropiezo. Pero debemos entender de que él nos ataca por nuestras debilidades y que tengamos presente todo esto, y el que está detrás de todo esto es el enemigo, que quiere que tú te pierdas con él, porque él está perdido y él perdió la batalla. En la cruz del Calvario, Cristo la ganó por él. Pero él quiere que tú y yo nos perdamos. Entonces, de una u otra manera, querrá dañar ese plan tan hermoso que Dios tiene para nosotros a través del pecado en nuestra vida. Cariñoso Dios, te queremos pedir tu unción, te queremos pedir que tú nos dirijas y que podamos entender de que tú eres más fuerte y más poderoso que el Satanás, y que agarrándonos de tu mano podemos ser fuertes y de vencer la tentación con la ayuda tuya, Padre amado. En Jesús, amén. El Dios en quien tú crees es el Dios que hace lo que para ti es imposible posible. Bendiciones.